Damnificados serán vinculados laboralmente en la reconstrucción de las regiones afectadas por desastres naturales. Empleados provisionales tendrán más garantías para concursar. Reformas a la justicia y a la educación entran a debate decisivo este 20 de julio. Se acerca el fin de las cooperativas asociadas de trabajo. Crónica del noticiero del Senado. 49% de las mujeres y el 39% de los hombres sufren de sobrepeso en el país. Este es el noticiero del Senado. Bienvenidos al noticiero del Senado. La figura excepcional de empleo de emergencia surge como salvavidas a los damnificados por los fenómenos naturales. La solución es llamativa, pero sus promotores advierten debilidades. La propuesta laboral pretende crear un mecanismo para vincular laboralmente a los damnificados de los desastres naturales. Vinculándolas a esos programas de inversión y a esas actividades que se desarrollen tanto por las entidades públicas como por entidades privadas. Los requisitos para acceder a este empleo son: 1. Ser mayor de 18 años. 2. Estar vinculado a la estrategia presidencial Red Juntos. 3. Estar registrado en la base de datos del CISBEN. Y 4. Ser damnificado. El empleo de emergencia se va a implementar con contratos no superior a 6 meses. Que debe tener como mínimo un salario mínimo para las personas vinculadas, que estas personas no van a estar comprometidas en pagar los parafiscales. Este tipo de contrato solamente podrá efectuarse en situaciones excepcionales para impedir abusos que terminen en contratación de mano de obra a bajos costos. Más de 120.000 empleados provisionales pueden estar hoy más tranquilos. La reforma constitucional aprobada les ofrece mejores garantías a la hora de concursar para incorporarse a la carrera administrativa en el sector público. Según el senador Luis Carlos Avellaneda, ponente del proyecto, dentro del articulado quedó establecido que se reconocerá la experiencia del aspirante a la hora de concursar. Esos provisionales que tengan mínimo 5 años van a entrar en los concursos de méritos para acceso a las respectivas carreras con 70 puntos. La formación profesional del concursante también tendrá puntajes adicionales. Para títulos de especialistas, 3 puntos, para magíster 6 puntos y para títulos de doctorados 10 puntos. Lo negativo del proyecto fue que los docentes quedaron excluidos. La verdad que fue prácticamente un pedido del gobierno nacional. Aspecto que según el exmagistrado José Gregorio Hernández podría ser declarado inconstitucional por la Corte por violar el derecho a la igualdad. Porque entonces no todos tienen, estando en situaciones similares o iguales, el mismo trato. Se les está dando un trato discriminatorio a los docentes, sin mayor justificación. La Corte Constitucional es quien ahora tiene la última palabra. Mientras avanza en el Congreso el proyecto de ley que busca suprimir las cooperativas de trabajo asociado como forma de intermediación laboral, se denuncia un nuevo pleito que involucra precisamente a trabajadores asociados. La denuncia la hizo el senador Alexander López, quien afirma que Avianca despidió a estos trabajadores desconociendo su antigüedad, primas y vacaciones, entre otros derechos. Lo que está haciendo Avianca al eliminar esta cooperativa de trabajo y vincular a otra con otros trabajadores es una masacre laboral, es un despido injusto de estos trabajadores. Los trabajadores salientes interpusieron una reclamación administrativa ante la Superintendencia Solidaria con el fin de comprobar, según ellos, irregularidades en su salida. Pues para tratar de que se determine que sí existió una relación laboral, que existió subordinación. Portábamos un uniforme, portábamos unos carnés, los desprendibles de pago, dicen Avianca, las certificaciones que nos daban Avianca, o sea, todo tiene un vínculo con la aerolínea. Se manipularon nuestros derechos, ¿con qué fin? Con que trataron de maquillar un despido masivo. Actuaron tan injustamente con nosotros después de que cuando uno trabaja en el aeropuerto se tiene que olvidar de la familia, se tiene que olvidar de fechas tan especiales como Navidad y Año Nuevo. Entre tanto, la cooperativa que nació en el 2003 y que tiene 5.200 asociados asegura que Avianca es una de las 59 empresas a las que le presta sus servicios. Por su parte, Avianca le confirmó al noticiero del Senado que el pasado 15 de febrero culminó la oferta mercantil suscrita con la cooperativa Servicopava en lo referente a los servicios de seguridad, control y vigilancia. Toda la vinculación que tienen las personas es con la cooperativa. La cooperativa es la entidad que a través de sus líderes y coordinadores gestiona todos los procesos, todo el trabajo. Mientras se resuelve este pleito que involucra a trabajadores asociados, el Congreso continúa la discusión sobre el fin de las cooperativas de trabajo asociado, las cuales son señaladas de desvirtuar los contratos laborales.
Mayor dignidad para las madres, vigora el programa de Familias en Acción y protección a los recicladores callejeros son entre otros los principales logros de la Comisión Segunda del Senado, una comisión que ya prepara nuevas propuestas de corte social para la legislatura que inicia el 20 de julio. La aprobación de la ampliación del periodo de maternidad fue uno de los temas analizado y tratado con mayor importancia en la comisión. Llevaba 10 años trabajando el de ampliación de la licencia de maternidad e incorporación de la licencia previa, para que la licencia sea más larga, de 12 a 14 semanas, pero además para que las mujeres no tengan que trabajar el día del parto. Se aprobó el comparendo ambiental que brinda respaldo a los recicladores del país, quienes se ganan el sustento con la selección de basuras. Cuando la basura era gratis, la sociedad los trataba de desechables. Ahora que la basura tiene valor, los quieren sacar, los quieren aislar, los quieren excluir, los quieren criminalizar. Igualmente están en curso varios proyectos que serán abordados en la próxima legislatura. El proyecto que defiende las familias en acción, el proyecto que establece el empleo de emergencia, el proyecto que establece la condonación de pago de los subsidios, de los servicios públicos cuando hay situación de calamidad o de tragedia. El senador Lozano aspira a que se dé curso en la comisión al proyecto que busca una remuneración justa a los militares y policías en retiro. Paradójicamente, desde hace 2 años, cuando empezó a regir la ley que pretende frenar los problemas de obesidad, el país ha visto crecer este fenómeno. Por eso, le hacemos seguimiento a leyes como esta, para que no queden en letra muerta. La obesidad es causa de enfermedades cardíacas, circulatorias, colesterol alto e hipertensión, entre otras dolencias físicas, que han aumentado considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos. Es un factor de riesgo directo también en 15 tipos de cáncer. Una circunstancia que puede desencadenar más adelante algún tipo de enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿qué pasó con la Ley 1355 de 2009, más conocida como Ley de Obesidad? Estamos diciendo al Ministerio de Protección Social que tiene que reglamentarlo para poder lograr que en el futuro no tengamos más enfermedades crónicas como las que estamos teniendo ahora. Desde que se aprobó la ley hasta esta fecha, el problema se ha disparado. En el año 2009, un 42% de los colombianos padecían este problema. Hoy el 52% de la población colombiana es obesa, siendo los niños uno de los grupos más afectados. El objetivo de esta ley es controlar, atender y prevenir, función que le corresponde a los ministerios de Protección Social, Cultura y Educación, en coordinación con el INVIMA, el ISTBF y Coldeportes. Estos organismos estatales deben vigilar y promocionar una alimentación balanceada, saludable y ante todo promover la actividad física. Las clases de educación física tienen que aumentarse y se tienen que dar las clases de educación física con personal idóneo. Por lo menos que empiecen a realizar o a ejecutar 30 minutos de actividad física por lo menos 4 veces a la semana. La obesidad es un problema que afecta a todas las edades. Actualmente es causa directa del 58% de la diabetes, el 21% de enfermedades del corazón y del 8% de diferentes tipos de cáncer. Por estas razones es urgente que el Estado asuma la ley como la concibió el Congreso. La obesidad es un serio problema de salud pública. Aunque el Senado de la República acaba de tener una de las legislaturas más importantes de las últimas décadas, algunas iniciativas de trascendencia como la reforma a la justicia están pendientes de trámite a partir de este 20 de julio. A partir del 20 de julio, cuando inicie un nuevo periodo legislativo, el Congreso tendrá la misión de sacar adelante proyectos de gran impacto como la reforma política y la reforma a la educación. Que toca especialmente con el tema de las universidades y con la posible asociación y recibo de las universidades a capital privado para ver cómo elevamos cobertura y calidad. Otro proyecto que entrará a estudio del Congreso es la reforma a la justicia, que aunque se anuncia con bombos y platillos, en el Senado poco se sabe de ella. Ese es un tema, digamos, lo que está en el debate de la opinión pública hoy. Se concluirá entre 11 y 12 y será llevado a mesa de unidad para que se concerte previamente con todas las bancadas de la coalición. Asimismo, esperan por su trámite la reforma a las corporaciones autónomas regionales y la venta de otro porcentaje de la estatal Ecopetrol. Se habló también de la reforma a las CAR que vendrá pronto y por supuesto me imagino que el gobierno pondrá a consideración también la venta de esos porcentaje de Ecopetrol que la Corte definió que debe ser tramitada en el Congreso de la República. La reglamentación del acto legislativo de la regalía será otro tema de análisis junto a un gran cúmulo de iniciativas de origen congresional.
Precisamente sobre este último tema, el de regalías, será el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien sancione la ley en los próximos días en el municipio de Tumaco, Nariño. La ley le dará mayor equidad social a las regiones pobres del país y modifica el actual sistema general de distribución de las regalías. Se trata de una reforma a 2 artículos de la Constitución para cambiar la distribución de las regalías. Con esta reforma, las 13 zonas productoras actuales de petróleo, carbón, oro, ferroníquel, gas natural y gas licuado empiezan a recibir regalías desde el 70% e irán disminuyendo hasta el 25% en 2020. Sin embargo, se concertó que habrá un mínimo del 50% de regalías entre el 2012 y 2014. Donde está la pobreza, en la periferia, y buscar que exista más igualdad en este país, debido a que nosotros estamos entre los 15 países más desiguales del mundo. Departamentos como el Valle del Cauca, por ejemplo, que no recibían una buena cantidad, hoy vamos a tener cerca de 300.000 millones de pesos que van a redundar en proyectos para la educación, para infraestructura. Los senadores que votaron negativamente aseguran que esta reforma constitucional golpea las finanzas de los municipios y departamentos productores. La maquinaria de las regiones no productoras. Y es lógico, Bogotá, Antioquia, la costa, Valle no tienen regalías. ¿A quién le quitan? Al que no las tiene, al minúsculo, a Huila, a Casanare, a Arauca y a Guajira. El departamento del Meta actualmente recibe 700.000 millones de pesos anuales que le permite suplir todos los recursos que no le envía la nación. Ahora que va a tener, de esos 700.000 escasamente le van a quedar unos 250.000 millones. La reforma estipula que un 10% de las regalías se destinarán para el Fondo de Ciencia y Tecnología, otro 10% para el ahorro pensional territorial, un 30% sería ahorrado en el Fondo de Ahorro y Estabilización y sus rendimientos serán administrados por el Banco de la República. El nuevo sistema de distribución de regalías entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2012. Otro tema que generó noticia en los últimos días es la reforma a la justicia, y al no haber consenso entre el gobierno nacional y las altas cortes, pues será el Congreso de la República quien entra a mediar en el asunto a partir del 20 de julio. Ahora el Congreso de la República tiene la última palabra sobre la reforma a la justicia. El gobierno ya no debe soslayar más el hecho de que llevan un año en mesas de negociación y no han llegado a nada, luego que se vayan para el Congreso y allá se toman las decisiones. Benedetti también vaticinó que la reforma no va a descongestionar el sistema judicial, asfixiado hoy por más de 2 millones de procesos represados. Este tipo de reformas yo no creo que toquen realmente la descongestión judicial, ni mucho menos que los derechos fundamentales de los ciudadanos estén garantizados. Por su parte, el nuevo ministro de Justicia tiene claro cuáles son los problemas que afronta el sector. La falta de recursos financieros y la congestión en los despachos judiciales. A pesar de las diferencias, el gobierno preservará la tutela dentro de la reforma, que tendrá 5 ejes temáticos. Los temas de seguridad jurídica, los temas referentes a aspectos institucionales, acceso y descongestión, juzgamiento de aforados. En cuanto a la eliminación o no del Consejo Superior de la Judicatura, hay total hermetismo, pero el presidente del Consejo de Estado defiende su continuidad. Resulta fundamental en la Constitución política mantener y en lo posible profundizar en todo aquello que tiene que ver con la autonomía de la rama judicial. Otros aspectos que contemplaría la reforma es si el fiscal general de la Nación lo sigue eligiendo la Corte Suprema o si será el propio presidente de la República quien lo elija. Otro de los aspectos que se han venido debatiendo en los últimos tiempos, habrá que ver. Entonces, sería prematura una postura sobre el particular. Lo que sí es claro es la eliminación de la Comisión de Acusaciones, que sería reemplazado por un ente autónomo conformado por los más altos juristas del país. No más niños quemados ni adultos que permitan a sus hijos jugar con pólvora. Acabar con la comercialización, el uso, el transporte, el almacenamiento de pólvora es lo que pretende un proyecto de ley aprobado recientemente en primer debate en la Comisión Séptima del Senado. Prohibimos todo lo que es la fabricación, la comercialización, el transporte de la pólvora, excepto cuando sean pues espectáculos donde hayan luces de colores y que sea manejado por personas expertas. La reforma constitucional para dinamizar los procesos sobre pequeñas causas está a punto de ser realidad. El ajuste pretende garantizar la justicia para las víctimas de los llamados delitos menores. Una vez aprobado el proyecto, la fiscal general podrá delegar funciones en procesos penales.
Es humanamente imposible que el fiscal pueda participar en más de 1012 casos que en la actualidad tiene, entonces se autoriza al vicefiscal o se autoriza a uno de sus delegados para que lo represente y para que participen ellos en estos procesos penales. Actualmente no está definido qué conductas son tipificadas como delitos menores, lo que se pretende es que el proyecto reglamente las pequeñas causas. Por eso se le deja a la ley la posibilidad de que ellos, de acuerdo al grado de lesividad, pues puedan establecer cuáles son ese tipo de delitos. La cantidad de procesos que lleva a cabo la Fiscalía, como otras entidades, hace necesario que se ajuste la normatividad vigente. Esas pequeñas causas pues son para esas personas que son víctimas de pequeños delitos, pero eso lo va a regular la ley, será la ley la que diga si volvemos a las contravenciones, si son delitos menores. El senador Jorge Eduardo Londoño afirmó que el proyecto favorecerá a las personas que por su condición no tienen los medios de colocar en movimiento todo el aparato judicial. A propósito de la dramática situación de las cárceles colombianas que el noticiero del Senado ha venido mostrando, el gobierno anunció el relevo de más de 20 directores de prisiones y se comprometió a explorar e implementar soluciones de fondo. El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, se comprometió a realizar una minuciosa inspección a los centros de reclusión y a mejorar las condiciones sanitarias. Por lo menos la cárcel de alta seguridad de Valledupar no tenga toda su capacidad instalada y que se vaya disminuyendo poco a poco hasta que solucionemos el problema del agua. La Contraloría exigió revisión y supervisión a los contratos para el funcionamiento de las cárceles. Hay otras cárceles en esa situación y el gobierno nacional está haciendo un gran esfuerzo. En el debate quedaron al descubierto los problemas de seguridad, hacinamiento, salubridad e insuficiencia de guardianes. No podemos ponerle dos penas, una, la pena de limitarle su libertad y la otra, sancionarlo violentamente con la violación de los derechos humanos todos los días. Por su parte, el gobierno dispuso de un plan maestro de seguridad penitenciario que consta de infraestructura, alimentación, salud y refuerzo de personal de guardia. Las encuestas electorales pueden convertirse en instrumentos para manipular a la opinión pública. Por eso el Senado inicia el trámite para regularlas e impedir que se abuse de esta herramienta democrática. Colombia se prepara para un nuevo debate electoral en octubre próximo y para evitar que las encuestas manipulen a los votantes se tramita un proyecto de ley para regular su aplicación. Se harán encuestas hasta el último día, pero lo que no se van a poder es publicar sino un mes antes de las elecciones, que sería lo lógico, como se hace también en muchos lugares desarrollados del mundo. Para Napoleón Franco, director de una de las firmas más prestigiosas de encuestas en el país, la aplicación de estas sí influye en el electorado. Influyen porque cuando nosotros recopilamos esa información y la procesamos, la gente también individualmente está muy interesada de saber qué es lo que piensa la otra gente. Las firmas encuestadoras o medios de comunicación que manipulen, distorsionen o hagan mal las encuestas serán sancionadas. La primera vez un llamado de atención y la segunda cierre total porque no tienen razón de que estas empresas utilicen ese mecanismo. Las firmas encuestadoras dicen que el proyecto es bueno, pero se debe regular las empresas piratas, que son las que afectan la imagen de las legalmente constituidas. El proyecto también contempla que todos los partidos tendrán participación en los sondeos de las encuestas y se crearían auditorías para hacerle seguimiento efectivo a los datos recolectados en las mismas. La aprobación del proyecto de inteligencia y contrainteligencia permite garantizar los derechos de los colombianos y la institucionalidad de los organismos de seguridad, consideró el coordinador de ponentes, el senador Juan Manuel Galán. Con el proyecto se crean comisiones exclusivas dedicadas a hacer seguimiento y control político a la inteligencia y revisar la ejecución de gastos reservados. Solo un juez puede aprobar que se haga una interceptación de las comunicaciones privadas de una persona. No es discrecional de los organismos de inteligencia empezar a chuzar a diestra y siniestra. Se prohíbe a los organismos de inteligencia la vinculación de menores de edad para adelantar investigaciones y se determina que su principal objetivo es defender los derechos humanos. Se crea la doble identidad para los agentes de inteligencia en convenio con la registraduría, pero esa doble identidad solo se puede usar para el cumplimiento de las funciones y actividades propias autorizadas de una operación de inteligencia. La reserva de la información de inteligencia quedó amparada por un periodo de 30 años, contados desde la fecha de su recolección, y todo material no relevante será destruido. Es una ley, me parece que quedó bien hecha, que va a garantizar que los organismos de inteligencia y contrainteligencia en Colombia no sigan actuando en un limbo jurídico, en un vacío jurídico sin Dios ni ley. Con la ley se establece un control político por parte del Congreso
a través de la Comisión Legal de Seguimiento, la cual incluye la participación de los partidos de la oposición. El presidente del Senado, Armando Benedetti, reconoció el trabajo de los 120 integrantes de la Policía Nacional que son responsables de la seguridad del Congreso. Los agentes fueron condecorados con la Orden del Congreso en el grado de caballero y la placa Mariscal Antonio José de Sucre. El inspector de la policía, el general Orlando Páez Barón, resaltó la confianza que fue depositada en sus hombres. Arranca en ustedes la historia del distintivo del Congreso de la República, porque ustedes fueron los inspiradores, pero de igual manera, en el día de hoy, ustedes son los primeros policías de Colombia en recibir este hermoso reconocimiento. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Mil gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.